Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos este viernes 5 de febrero a este nuevo taller llamado Tamales, Legados de la Gastronomía Mexicana, que será impartido por los estudiantes Alicia Quirós, Antonio Sáenz y Erika Tinoco. Es un placer que se hayan podido conectar. A propósito del Día de la Candelaria, que fue apenas el pasado día 2 de febrero, es que tuvimos la inquietud de realizar este webinar propuesto por la Coordinación de Prácticas de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Y bueno, vamos a comenzar. Antonio Sáenz, les cedemos la dirección del taller y muchísimas gracias por el apoyo. Sí, chef, muchas gracias. Déjeme ver, ahí está. Bueno, como ya nos presentó ahorita el chef, nuestra brigada está integrada por Alicia Quirós, Erika Tinoco y un servidor, Antonio Sáenz, y les vamos a presentar el taller relacionado con los tamales, legado de la gastronomía mexicana. Vamos a empezar con nuestra compañera Erika, por favor. No, es que a lo que voy a decir es que al final sí vamos a seguir ocupando un soporte y mantenimiento. Erika. Yo comentaba que estaríamos estando, bueno, que podría bajar el precio, porque los mismos que ya estaríamos generando el costo. Creo que tiene problemas ahorita. Permítanme tantito, la estoy localizando por el teléfono. Parece que ya escuchamos a Eri ahí en el fondo. Vamos a permitir cerrar micrófono. Sí, Eri, ya se escucha. Vamos a cerrar para que podamos escuchar correctamente. Charlie, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Para que se escucharía. Perfecto. Adelante, gracias. Compañeritos. Un poco lejos, pero bien. Gracias. Bueno, les comento que pues sabemos que los tamales en México es un símbolo de festividad, ¿no? Y parece que nosotros los mexicanos todos los días es una festividad, ¿no? Todos los días consumimos tamales con la señora de la esquina, con el señor de los carritos o el que va pasando con su altavoz, ¿no? Tamal en náhuatl significa envuelto. Y bueno, tiene un origen prehispánico y existen diferentes variedades en toda Centroamérica y en países en donde tiene presencia el maíz, como son los mexicas popularizaron este platillo en el centro y sur del país. Algunos frailes los describían como una especie de pastelillos de masa de maíz que serán envueltos en diferentes tipos de hoja, como de maíz, como de plátano, de maguey o en otras hojas de cualquier árbol. Además de que estaban rellenos de salsas y de diferentes chiles, quelites y algunos animales como las ranas, monos, pescados, conejos e inclusive en festividades muy importantes los rellenaban de ajolotes. Algo muy similar pasó en el cristianismo, que celebraban las mujeres cuando cumplían su cuarentena, llevaban una como ofrenda, llevaban una vela. Y en algo contradictorio aquí en México era de que a principios de febrero le ofrendaban al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia, le hacían muchas ofrendas con sacrificios y comida, festividades, y entre estas comidas les daban tamales, ¿no? Estos famosos.
lo curioso de estas dos celebraciones, que son muy distintas, es que ambas eran para la purificación, ya que cuando terminaba el año azteca, sobraban 5 días. Estos 5 días se les denominaban Nemontemi, que eran estos días de mala suerte, que eran impuros. Entonces, para purificarse de todos estos días, ellos le brindaban este tributo a Tlaloc. Cuando llegan los españoles a México, ven que esta festividad coincide con la cuarentena de las mujeres. Entonces, para crear este sincretismo cultural y religioso, quisieron juntar estas celebraciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se calcula que alrededor del país, en cada región, tenemos aproximadamente 500 tipos de tamales. Y bueno, esto imparte a que hayan alrededor de 5,000 diferentes especies de tamales. Como podemos ver en esta imagen, los tamales, al igual que otros platillos, han sufrido de diferentes cambios en cada una de estas recetas. Y bueno, estos cambios se han ido innovando con el paso del tiempo. Y como pueden ver, tenemos diferentes tipos de tamales. Podemos encontrar tamales gourmet, tamales vegetarianos. Podemos encontrar el famoso zacahuil, que es un tamal muy grande, que este proviene de Veracruz. También podemos encontrar los tamales sonorenses, tamales dulces, tamales oaxaqueños. Y si pueden ver la tercera imagen de la primera fila, esos son unos tamales. Esos son conocidos como corundas. Y bueno, estos tamales son diferentes a los demás en cuanto a su forma. Solamente lo único que cambia, a diferencia de los demás, es la forma en la que son enrollados. La siguiente, por favor, Capi. Ok, yo les voy a hablar de los tamales de capulín o capultamales. Vamos a iniciar pues con saber qué es el capulín. El capulín o capolín es conocido de las dos formas. Es una fruta de un sabor dulce y delicado. Los aztecas lo llamaban capolcahuitl. La temporada de este fruto es durante los meses de agosto y septiembre. Y en muchas regiones del centro del país se cuece con azúcar o piloncillo. En Páscaro, Michoacán, los secan al sol como pasitas y los llaman cerezas granuladas. También se pueden revolcar en azúcar, igual que los garambullos, y se comen como golosinas. En Tenancingo se prepara un vino muy famoso o licor de capulín, que es macerado en alcohol. En los estados del centro del país, pues se hace el tamal de capulín. Y otra forma de prepararlo, pues es rociándolo con agua salada y se tuesta en el comal o se sazona con sal, limón y chile molido. La historia de los tamales de capulín nos lleva al pueblo de San Bartolo, Morelos. Este pertenece al municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México. En este lugar, la instrucción académica de las niñas estaba a cargo de la Escuela Oficial de Señoritas, que para el año de 1934 se convirtió en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. La instrucción manual estaba más encaminada a la formación de una buena
ama de casa. Y al final de cada periodo escolar, las señoritas pues hacían alarde de sus dotes culinarios que habían aprendido a lo largo del ciclo escolar y exponían principalmente conservas de dulces y los tamales de la región. Durante el periodo escolar, las alumnas dedicaban parte del día en la elaboración de los capultamales, debido a que en la temporada de lluvias, pues es un fruto que se da abundantemente en forma silvestre en los montes de aquí de esta región. Los recursos generados por la venta de estos tamales eran destinados para la compra de cal, con la que se pintaban las paredes de la pequeña escuela. También se utilizaba para el arreglo de los tejados y en general para el mantenimiento de la escuela. Estas actividades se desarrollaban cotidianamente en el temporal del Capulín, que era en las épocas de lluvia, durante las décadas de los años 20 y los años 30 hasta el año de 1934, que fue cuando ya la escuela se convirtió en una escuela mixta. La preparación del tamal de capulín comenzaba desde el momento en que las niñas recolectaban los capulines en los montes ahí circundantes. Después los llevaban a la escuela, en donde en su cocina que tenían ahí los servían con agua, canela y azúcar. Después de estar cocidos, se procedía a pasarlos por un colador. Se separaba la pulpa de los huesos de la fruta y después mezclarlos con un poco de masa para la tortilla, y con esta le daban la consistencia. En tiempos cuando se podía, le podían anexar un poco de harina de trigo, y pues esto hacía que se elevara el costo del tamal. Ya posteriormente la pasta del capulín se envolvía en la hoja de maíz para tamal, ya se le daba su cocción y ya estaban listos los tamales. La receta nos dice que para estos tamales se ocupan 2 kilos de capulín fresco, 1 litro de agua, 3 varitas de canela, 300 gramos de masa de maíz para tamal, 500 gramos de azúcar, un paquete de hojas para tamal y un limón. La forma en que la elaboraban era, primero lavaban bien los capulines, teniendo cuidado de no maltratarlos. En una olla colocaban los capulines junto con el agua, el azúcar y la canela, y procuraban moverlos cuidadosamente y cuidar de que no se fuera a quemar. Cuando la fruta ya se había desbaratado, quedaba una especie de puré, se retiraba del fuego y se dejaba enfriar. Ya que estaba fría, se colaba la pasta, se colocaba en un bowl y se mezclaba cuidadosamente con la masa de maíz hasta obtener una pasta homogénea. Se rectificaba el dulzor, en caso de que hiciera falta, pues se le agregaba un poco de azúcar. Posteriormente se le agregaba el jugo de limón, que actuaba como conservador. Y ya una vez que estaba lista la preparación, se dejaba reposar mientras se remojaban las hojas para tamal con suficiente agua. Para darle un mayor aroma a los tamales, se le podía adicionar esencia de anís al agua en donde se iban a remojar estas hojas. Ya que las hojas estaban flexibles, se escurrían, quitándoles perfectamente bien todo el agua, y ya después pues se elaboraban los tamales, se les daba forma. Adelante, mi compañera Erika va a hablar sobre los tamales de bola. Bueno, los tamales de bola son típicos de la región sur del país, sobre todo en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas. También se pueden encontrar en Veracruz y en Tabasco, y una especie diferente en Yucatán, pero esos los pintan con el achiote. Este tamal, su característica principal es de que tiene una forma de bola y se cierran con la misma hoja del totomochle, que se hacen unas tiritas con la hoja previamente remojada, se cortan y se amarran y se dan forma de bolita o de dulce. Para los tamales que nosotros hicimos en esta ocasión, los rellenamos de costilla de cerdo con un adobo de chiles, pero estos están rellenos de
de cerdo, de res, de pollo o simplemente de verduras. Igual tiene de diferentes tipos de salsas y en cada región y sobre todo en cada familia hay una receta diferente de cada tamal. Como les mencionaba, en estos tamales que hicimos, los rellenamos de un adobo de chiles, los cuales tatemamos, pasamos 2 chiles anchos, 3 guajillos, chiles morita y chile de árbol para que tuviera un poquito de picor. Añadimos también nopales, los cuales sazonamos con un poco de orégano. Al sofrito de estos chiles le añadimos jitomate, tomate, cebolla, ajo, un puñito de arroz para que el caldillo tuviera un poquito más de consistencia y como condimentos utilizamos laurel, clavo, comino, canela y más orégano. Al final pusimos a cocer las costillas de cerdo y licuamos el adobo. Añadimos del mismo caldo de las costillas para aligerar un poco y añadimos las costillas al adobo. Dejamos que se concentraran bien los y posteriormente preparamos nuestra masa de los tamales. La siguiente diapositiva, Capi, por favor. Preparamos un video para que vean más o menos cómo vamos a hacer los tamales. No se escucha, Capi. A ver, voy a dejar de presentar para volver a entrar. No sé si alguien me pueda auxiliar. Hay una forma de entrar con el audio de la... A ver. Sí, cuando vayas a presentar, Toño, en la parte superior te va a aparecer un cuadrito donde dice habilitar audio. Ahí le das clic. A ver. Si quieres, preséntalo y a ver si yo lo puedo cambiar. De ahí, Chep. En la parte superior derecha te aparece un cuadrito, ahí le vas a habilitar audio. ¿Sí te apareció o no? No. Si quieres, lo que podemos hacer también es que me envíes... ¿Abro mi micrófono? Correo. A ver, me dicen si se escucha. No, no se escucha, Toño. A ver, permíteme. En lo que podemos habilitar el audio del video, chicos, igual si necesitas, Toño, envíamelo por correo. Fíjense que mencionaban hace un momento acerca del zacahuil. El zacahuil tiene su origen también en la época prehispánica y además tiene una historia detrás de ello. No sé si lo vayan a mencionar, chicos. Si no, me permito mencionarlo. Ali, ¿lo irán a mencionar o lo platico yo? No, chef, no lo íbamos a mencionar.
Perfecto, muy bien. Bueno, es que es algo interesante, chicos, sobre todo porque también es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Y bueno, resulta que en la época prehispánica el abuso sexual contra las mujeres pues era castigado y la forma en la cual lo castigaban era comiéndose al violador. Y es justamente así como nace este tamal, el zacahuil, que es un platillo emblemático de la cultura huasteca. Hoy en día, pues es uno de los orgullos de la gastronomía mexicana y es pues prácticamente un tamal gigante que encierra una historia que pocas personas conocen y justamente de esta justicia tomada en propia mano de las víctimas. Según relatos de la época prehispánica que se pudieron conservar en algunos documentos transmitidos por cronistas, en 1468 había un hombre de edad avanzada que era enviado por Moctezuma. Ya no se escucha, chef. ¿No me escuchan? ¿O solo Chris no me Ya, escucha? ahora sí. No se escuchó, se quedó comenzando la historia. Ah, súper. Bueno, les comenté del personaje que iba a nombre de Moctezuma a recoger los tributos. Bueno, este cuate lo que hacía era, aprovechándose del poder que tenía, era violar a algunas mujeres vírgenes. Este acto pues se mantenía de forma impune y el violador pues se mantenía impune hasta que justamente el pueblo huasteco fue derrotado, y este cuate, bueno, el pueblo huasteco derrotó a los mexicas en una batalla y este cuate fue prisionero. Y los huastecos, llenos de odio, para poder saldar el agravio que le había hecho a sus mujeres y buscando justamente lavar la ofensa, deciden matarlo, desollarlo y finalmente utilizar su carne para fabricar o elaborar un enorme tamal ceremonial que fue comido por sus víctimas. Para este proceso, envolvieron el cuerpo con masa martajada y enchilada, la cual molieron en metate, cubriéndolo después con hojas de la planta de maíz y papatla. Después lo metieron en un hoyo enorme en la tierra donde lo llenaron de piedras y lo cubrieron con brasas. Y bueno, esto se cuenta por parte del cronista Luis Enrique Pérez de Veracruz. Cuando calcularon que el tamal estaba bien cocido, lo sacaron y repartieron porciones entre las mujeres que habían sido violadas por el recaudador, quienes al comérselo gritaban Tlalque Cualantli, que significa en huasteco se acabó el problema. El sacrificio se repetiría con sus prisioneros de guerra, convirtiéndose en una tradición de los huastecos hasta la llegada de los frailes españoles, quienes, horrorizados por este acto de canibalismo, pidieron a los pobladores que cambiaran la carne humana por la de animales. El platillo es en este momento cuando se empieza a elaborar con carne de cerdo, de res, de pollo y hasta guajolote, y se le empiezan también a agregar algunos condimentos, convirtiéndolo en el zacahuil que hoy en día conocemos. Esta leyenda nació en torno a ese tamal rodeado de misticismo y que se volvió indispensable entre las familias huastecas. Y bueno, pues a veces hoy en día se consume en celebraciones o en algunas situaciones tanto de alegría como de desgracia. Es decir, que no hay festejo al consumirlo porque puede ser, en el caso de una despedida de un ser querido, se sirven bautizos, en primeras comuniones, en 15 años, en bodas, en diferentes celebraciones, en funerales inclusive. Y bueno, esto es la historia que involucra este tamal. Ya me enviaron el link, chicos, se los voy a compartir entonces, el link del video, para que ya podamos escucharlo. Denme un segundito. Chef, ¿Qué pasó, Ali? para complementar un poquito de la historia que usted acaba de comentar, yo igual cuando estaba pues investigando acerca de nuestra exposición, vi que el líder que usted menciona, el líder mexica, ¿Sí? se llamaba Huehuetli.
Ok. Y fue la persona a la que convirtieron en tamal, en el zacahuil. Correcto. Sí, bueno, digo, nuestra historia, imagínense que no hubiéramos sido conquistados por los españoles, ¿en qué momento habríamos tenido que cambiar nuestros usos y costumbres, verdad? Muy bien, les voy a compartir ahora sí, chicos, el video. Por favor, confírmenme que lo puedan ver y que lo escuchen bien. Ahí se ve, ¿verdad? Para la elaboración de los tamales de bola. ¿Se ve y se escucha, chicos? Nada más se escucha. Solo se escucha. Sí, nada más es. Ajá. A ver, déjenme entonces nuevamente. Permítanme. Qué extraño. Ok, a ver, hagamos otra prueba. Confírmenme, por favor, que lo pueden ver y escuchar. Ahí se puede ver. Sí, chef. Sí, chef. Ahora ya nada más confirmen. Ay, bueno. Ahora se me pasó el otro. Ahora ya nada más confírmenme que se pueda también escuchar, chicos. Ok, ahí está. ¿Se ve y se escucha? Para la elaboración de los tamales de bola, prepararemos Sí. primero nuestras hojas de tostomostle, que las dejaremos hidratar una noche antes. Estas ya las tengo hidratadas. Aquí ya tenemos nuestra masa para tamal nixtamalizada, batida con manteca. Nuestro guisado, que fue elaborado con carne de cerdo y un adobo de chiles. Y pues comenzamos la masa en el centro y haremos una ligera abertura. Le haremos un espacio para poner nuestro relleno. En este caso escogimos costilla de cerdo y le agregamos unos nopalitos para que estuviera más rico nuestro guisado. A que quede como un dulce. Luego, con nuestras tiritas que ya cortamos de las hojas, lo amarraremos con mucho cuidado porque estas tiras se pueden quebrar. Lo mismo haremos del otro lado. Ya que están amarradas, las cortaremos y los pondremos en nuestra olla de vapor aproximadamente de 50 a 55 minutos. Después veremos el resultado. Perfecto. Muy bien. ¿Quieren que pasemos de una vez el siguiente, Ali? Sigue usted, chef, y ya nada más comento ya cuando tenga que presentar. No hay ningún problema. Excelente. Bueno, pues vamos a compartir entonces un segundo video, chicos. Para complementar un poco acerca de este video, antes de que lo vean, solamente
quisiera decir que este es un tamal canario para que sepan más o menos. Perfecto. Tamales canarios tan ricos que son apenas, pues ahora el 2 de febrero andaba yo por Michoacán y me tocó comer tamalitos canarios muy ricos. A ver, ahí les va, chicos. Listo, ahí lo ven, ¿verdad? Aún no, chef. Bueno, ¿se ve negro la pantalla? Sí, chef. Sí. Perfecto, ahí les va. Para empezar a preparar nuestros tamales canarios, vamos a empezar con la mantequilla y con el azúcar acremándolas perfectamente. Como pueden ver, yo ya las tengo totalmente acremadas. Vamos a empezar a mezclar nuestra leche condensada, nuestra lechera, vainilla y unas gotitas de colorante amarillo. El colorante es opcional. Ya que esté todo mezclado, vamos a agregar uno a uno nuestros huevos. Posteriormente, No se ve el video. Vamos a agregar nuestros secos poco a poco. Okay, a ver. Cuando tengamos todo. Nuevamente lo comparto. A ver, permítanme, no sé por qué no se vio. ¿No se vio desde el inicio? No, chef, nada más es puro audio. Denme un segundo. Todo listo. Vamos a agregar. Hace rato me pasó lo mismo, lo abrí, lo volví a abrir y ya solo así se pudo ver. A ver, vamos a hacer nuevamente el intento. Para empezar a preparar nuestros tamales canarios, vamos a empezar. Ahora no se escucha, chef. ¿No se escucha? ¡Qué caray! A ver, según yo ya sí lo había activado. A ver, vamos a ver. Comparto nuevamente, activo audio. Ajá. Listo, ahí les va, chicos. Para empezar a preparar nuestros tamales canarios, vamos a empezar con la mantequilla y con el azúcar acremándolas perfectamente. Como pueden ver, yo ya las tengo totalmente acremadas. Vamos a empezar a mezclar nuestra leche condensada, nuestra lechera, vainilla y unas gotitas de colorante amarillo. El colorante es opcional. Ya que esté todo mezclado, vamos a agregar uno a uno nuestros huevos. Posteriormente, que quede todo homogéneo, vamos a agregar nuestros secos poco a poco. Cuando tengamos todo listo, vamos a agregar, en este caso yo voy a ocupar pasas, coco y nuez. Vamos a agregar uno a uno nuestros huevos. Y así hasta terminar todos. Ya que tenemos perfectamente integrados nuestros ingredientes, vamos a ir mezclando poco a poco la harina con nuestra mezcla que tenemos de este lado. Esto es más fácil si lo hacemos a mano y con un batidor para mezclar perfectamente. Por último, terminaremos agregando el coco, la nuez y las pasas y mezclaremos perfectamente. Cuando hayan quedado completamente integradas nuestras pasas, el coco y la nuez, estará listo para pasar a formar los tamales.
Ya que está lista nuestra masa de nuestros tamales, vamos a empezar a formarlos. Y bueno, yo tengo mis 2 hojas de maíz. Lo que voy a hacer es poner una pequeña cantidad o la cantidad que ustedes deseen, dependiendo del tamaño que ustedes gusten. Ya que esté listo, vamos a empezar a enrollar y hacer como taquito. Vamos a empezar a empujar para abajo hasta comprimir nuestra masa, doblamos y están listos. Lo que vamos a hacer es ponerlos en una vaporera con un poco de agua. Vamos a dejar que hierva, vamos a tapar la vaporera con unas hojas y posteriormente vamos a meter los tamales. Esto va a ser durante 45 minutos a 60 minutos y bueno, cuando estén listos podrán ver nuestros resultados. Para empezar a preparar nuestros... ¿Y quieren que reproduzcamos de una vez el último, chicos? Sí, chef, nada más, también quiero aclararles que yo inicialmente pues había querido preparar los capultamales de los que ya les hablé al inicio, pero por más que traté de conseguir el fruto, pues no es temporada. Entonces, el video es sobre los tamales norteños y ya ahorita que termine el video les voy a dar la información teórica sobre estos tamales. Perfecto. Bien. Les comparto entonces el video. Confírmenme cuando ya lo puedan ver y escuchar, chicos. Para la elaboración de los tamales norteños necesitamos los siguientes ingredientes. Caldo de la carne de cerdo, 500 gramos de carne de cerdo cocida y deshebrada, una pizca de comino, 50 gramos de manteca de cerdo, hojas de maíz remojadas, un diente de ajo, 500 gramos de masa de maíz nixtamalizada, 3 piezas de chiles anchos remojados y desvenados y pimienta al gusto. A continuación vamos a ver el procedimiento para la elaboración de los tamales norteños. Para elaborar la salsa vamos a licuar los chiles con la cebolla, el ajo, el comino, sal y pimienta negra. Y le vamos a agregar un poco del caldo del remojo del chile. Para preparar la masa, primeramente en un bowl vamos a agregar la manteca y le vamos a agregar una pizca de royal. Vamos a batirla perfectamente bien. Una vez que ya tenemos bien batida la manteca con el royal, vamos a agregar la masa y igual la incorporamos. Una vez que ya tenemos incorporada la masa con la manteca, vamos a agregar la mitad de la salsa. Un poco de caldo de la carne de puerco y media cucharada de sal. Vamos a batir la masa que quede bien mezclada hasta obtener una masa de consistencia suave. Para preparar el relleno del tamal tenemos la carne de cerdo ya desmenuzada y le vamos a agregar la mitad de la salsa que preparamos y la vamos a mezclar.
Una vez que ya tenemos preparada nuestra masa y nuestra carne, vamos a elaborar los tamales. Ponemos un poco de masa y la extendemos colocamos un poco de carne y procedemos a doblarlo. Una vez que ya tenemos elaborados todos nuestros tamales, los vamos a acomodar en la vaporera, los vamos a tapar perfectamente bien y los vamos a llevar a la estufa por 1 hora. Después de 1 hora de cocción tenemos aquí nuestros deliciosos tamales rojos con carne de cerdo. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya los 3 videos me dejaron con la boca hecha agua. Muy bien, continuamos, chicos. Sí, chef, presento. Listo, Alice, tú me vas diciendo. Gracias, Capi. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los tamales canarios. Estos tamales, ¿le puedes cambiar, por favor, a la siguiente? Bueno, estos tamales son originarios del estado de Michoacán, específicamente en Zitácuaro, Michoacán. Estos tamales son exclusivamente, o bueno, se pueden comer en todos los tiempos, en todo el día, y bueno, se puede encontrar en todas las temporadas. Simplemente es un tamal que se suele comer en algunas fiestas. La siguiente, por favor, Antonio. Bueno, estos tamales tienen este nombre, se le da el nombre de tamales canarios por el color amarillo que tienen. Este color amarillo se les da ya que se les agrega un poco de colorante amarillo. Este colorante es opcional si se lo gustan o no quieren poner, ya que la mantequilla que lleva y el huevo les suelen dar un color claro amarillo, pero si gustan les pueden agregar el colorante y eso ya es opcional. La siguiente, por favor, Capi. Bueno, un dato curioso o la peculiaridad de este tamal es que a diferencia de los tamales que conocemos, este tamal se suele preparar con harina de arroz y no con harina o con masa nixtamalizada. También en vez de agregarle manteca de puerco, este se suele hacer con mantequilla y bueno, este sabor que le da la mantequilla es muy diferente, la textura es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. La siguiente, por favor. Usualmente en el estado de Michoacán, en Zitácuaro, suelen acompañar este tamal con atole de limón, atole de amaranto o chocolate caliente, ya que es un complemento muy ligero para este tamal. La siguiente, por favor, Capi. Y bueno, los ingredientes que se necesitan para hacer este tamal es harina de arroz, harina de trigo, mantequilla, huevo, azúcar, leche condensada o leche evaporada. Si no tenemos leche evaporada, puede ser leche entera. Necesitamos polvo para hornear, necesitamos sal y para el relleno es opcional ponerle pasas,
coco, nuez o piña. En este caso yo decidí ponerle pasas, nuez y coco y un poquito de canela. Y bueno, como pudieron ver en el video, es una receta muy sencilla de preparar. Solamente fue a cremar mantequilla con azúcar, cernir todos los secos previamente. Vamos a agregar los huevos, las leches, tanto la condensada como la evaporada. Mezclamos bien y son unos tamales bastante rápidos, que a diferencia de los tamales que hacemos con la masa nixtamalizada y con la manteca de puerco, estos tamales están entre 45 minutos y 50 y son muy rápido y la verdad están muy ricos. Estos tamales, su diferencia es que dicen que parecen panquecitos porque tienen una textura completamente diferente a los demás por la harina y la mantequilla que les da pues otra textura y otro sabor completamente. Me gustaría un poco, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor, Capi? Mostrarles cuál fue el resultado de mis tamales. En la parte del medio era el video y bueno, por los lados tenemos el tamal que yo le agregué por dentro mi relleno, que fue las pasas, la piña y el coco. Sin embargo, me gustó decorarlo con el mismo y también lo que pude ver es que también le agregan un poco de lechera para decorar y fue como quedaron mis tamales. A continuación, les dará la explicación mi compañero Antonio sobre los tamales norteños. Bien, como les comentaba, yo inicialmente iba a hacer los tamales de capulín, pero pues no había. Entonces, a continuación les voy a dar como un poco de la historia de los tamales norteños. Los tamales norteños son de puerco, porque su consumo representaba una confirmación al cristianismo de los judíos conversos que conquistaron esta tierra o la parte norte de nuestro país. Es un tamal que se prepara con masa de maíz batida con manteca de cerdo, caldo, sal y polvo para hornear. Y se rellena con carne de cerdo y se envuelve en hojas de maíz. Y también, al igual que el de Alice, va cocida al vapor. Se acostumbra a prepararlo en los estados del norte del país, especialmente Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Una característica de este tamal es que contiene más carne que los tamales del centro del país y son más delgados. El motivo es porque el maíz en esta zona norte pues no se daba en las cantidades que se da aquí en el centro. El norte siempre fue y ha sido árido y el maíz pues había que cuidarlo mucho. Por eso es que preferían ponerle más carne que masa. Por eso pues estos tamales son muy delgados y alargados. Se hacían así para ahorrar masa y hacer más piezas de tamales. Inicialmente el tamal había sido bautizado como tamalillo porque era en un principio pues del tamaño de un dedo aproximadamente. Hacer tamales era un proceso de involucramiento no solo de la familia, sino de todos los vecinos, que iniciaba desde matar el cerdo. Se reunían para la preparación de este platillo y pues era prácticamente un motivo de festejo. Y pues ya el video ya lo vimos. No sé, Chef, si hay alguna pregunta o alguna aclaración que haya que hacer. No, la verdad es que a mí me parece excelente su exposición, chicos. Más bien aquí, ¿alguna pregunta de los asistentes, chicos? ¿Alguna pregunta que deseen hacerle a sus compañeros sobre No, chef. el taller que nos presentaron? No, chef. Todo quedó muy claro, ¿ah? Cris. Sí, bastante. No, es que todo estuvo muy claro. Nada más una pregunta. Por ejemplo,
¿cuál es la diferencia o si hay alguna variante en hacer tamales, por ejemplo, con el maíz, ahora sí que de los molinos de la tortillería, por ejemplo, si hay alguna diferencia o es la misma masa? Sí cambia un poquito por la textura que se le da, porque si la usamos, por ejemplo, masa, no sé, de maseca, pues es mucho más en polvo que la textura que da el maíz molido en molino de tortillería o en molino especial para eso. Entonces, independientemente del sabor, que pues es maíz fresco, recién molido, a diferencia de la harina que ya viene en polvo, sí le da un mejor sabor y la textura pues es diferente. Esa es la diferencia principal. Así es. De hecho, por ejemplo, en el caso de una de las preparaciones que le añadían un poquito de Royal, es justamente para también darle un poquito más de volumen. Acuérdense que también en un tamal tenemos nosotros ahí una especie de bizcocho. Hay una cierta incorporación de aire y es lo que nos queda esa textura suave. En el caso de un maíz natural y un maíz que es recién nixtamalizado y molido, pues tenemos una textura muchísimo más suave porque además ahí ya tenemos la incorporación de todos los componentes y en este caso hablamos específicamente de los aceites o de las grasas del maíz que van a tener una interacción muy interesante y al final la textura pues va a ser muchísimo más suave. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Chef, me gustaría... A ver, adelante con la pregunta. Sí, nada más, ¿qué es el Royal y para qué sirve, chef? Bueno, el Royal es me parece que carbonato de calcio. Bueno, ahorita te digo exactamente el compuesto químico, pero se utiliza como un leudante. En la cocina es muy conocido como un leudante, es decir, que lo que te va a ayudar es a aumentar volumen e integrar un poco de gas en tu preparación. En los pasteles se utiliza para darle como esponjosidad a las preparaciones. En este caso al tamal es justamente lo que le logra dar también. Ahorita te digo exactamente cuál es la fórmula química. Chef, yo en mi caso yo ocupé el Royal y como usted dice, sirve para que leude y lo dejé reposar unos minutos y sí, la masa pues aumenta un poco su volumen y le da otra textura. De hecho, lo que yo siento y bueno, que también estuve investigando, chef, es que nos ayuda a liberar el dióxido de carbono, que es lo que hace que nos ayude a crecer nuestros panes, en en este caso nuestros tamales. Efectivamente, sí, es esta incorporación de gas que se produce con el desprendimiento del dióxido de carbono. Tiene una actividad similar a las levaduras, por ejemplo, en las masas. Sabemos que son microorganismos en las masas que lo que hacen es alimentarse de los carbohidratos y entonces como subproducto ellos producen dióxido de carbono y es el gas que podemos ver a lo mejor en un pan, ¿no? Por ejemplo, los ojos, eso no es otra cosa más que aire, el dióxido de carbono que se produjo y entonces forma en las migas o en las migajas estos huecos en un pan bien leudado. Así es, chicos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta acerca de los tamales, jóvenes? Yo, chef. A tus órdenes, a ver, tus compañeros. ¿Qué significa que la masa está nixtamalizada o algo así? Ok. ¿Quieren contestar, Toño, Ali o Dianita, o quieren que yo conteste? La nixtamalización es el proceso en donde el maíz se pone a cocer, se le agrega también cal y esto es para quitarle una cascarita que trae el maíz que si no se hace así puede provocar inclusive hasta la muerte de la persona o en casos leves pues indigestión. De hecho, cuando llegaron los españoles aquí a México, que empezaron a conocer el grano, pues no lo sabían preparar, entonces cuando quisieron consumirlo, pues ahí sí tuvieron algunos problemas de salud,
hasta que ya vieron cómo pues las personas que eran nativas de aquí lo nixtamalizaban y para poderlo consumir. Ese es la situación, ¿no? Ese es el motivo por el que el maíz se debe de nixtamalizar. Sí, el proceso de nixtamalización, y bueno, cuando veamos el tema de maíz, chicos, se darán cuenta que es un proceso muy, muy interesante, porque además, pensando hoy y desde el punto de vista químico, es muy, muy especial y como nuestros antepasados, los mexicas o los precolombinos tenían o tuvieron el conocimiento para poderlo desarrollar, pues realmente resulta algo muy, muy interesante sin tener conocimientos como tal de química, ¿no? La finalidad, y como bien lo dice Toño, de agregar cal al agua durante el hervor del maíz es romper una capa exterior del maíz y volverlo más biodisponible, así como los nutrientes que tienen, e inclusive le da también una, al final ustedes obtienen la textura que se tiene con la masa, y que la masa no se rompe y todas estas características que bueno, en el caso del maíz, que no tenemos gluten, que bueno, también ya es algo que veremos más profundamente, que es una proteína que le da fuerza y elasticidad a una masa. En el maíz podemos tener una tortilla, elasticidad y fuerza en cierto punto, pero derivado justamente de ese proceso de nixtamalización y por los almidones contenidos en el maíz. Pues es un tema muy interesante, chicos, que se puede profundizar más adelante. Digo, vamos a estar organizando también este tipo de talleres y webinars, y yo espero este mismo semestre tengamos por ahí ciertos talleres de panificación, donde ustedes puedan aprender muchísimo también acerca del comportamiento de las masas. Irving, ¿tenías una pregunta? No. Sí, tengo duda porque, o sea, se habla de la nixtamalización, pero, o sea, cuando compras un maíz, pues en su estado burdo, por así decirlo, o sea, ¿ya vienen nixtamalizados o qué le hacen? Porque, pues yo me he comido así el maíz como va y no pasa nada. O no he hecho eso con cal y no sé, no siento que pase algo. Entonces, ¿qué proceso le dan antes de venderlo? ¿Cómo? Bueno, una cosa es el maíz como tal fresco, o sea, el que tú utilizas como elote para hacer unos esquites, que ese obviamente no está nixtamalizado y no la requiere, porque además en el hervor y en la forma de consumirse, pues solamente es en forma de grano. Pero, por ejemplo, hay granos que los dejan en la mazorca que se deshidraten y después es el grano que se va seco directamente para guardarse y para conservarse. Es este maíz que cuando está pues durito, me imagino que lo has visto como muy duro, este es el que se lleva justamente a la nixtamalización para hacer un previo de tortillas. Es el maíz nixtamalizado, es el principal que se ocupa para la elaboración de tortillas. Ahora, si hablamos del maíz como tal en México, donde tenemos más de 52 especies diferentes con subespecies infinidad, maíces criollos, cada uno tiene una composición química distinta y cada uno requiere de una nixtamalización diferente, en el sentido de que la concentración de cal para cada uno de ellos va a ser distinta. Y este es conocimiento ancestral que solamente la gente que trabaja con estos maíces lo ha tenido. Hoy hay estudios, en especial que está organizando la CONABIO junto con la UNAM, para poder estandarizar estas medidas de nixtamalización en cada uno de los maíces criollos mexicanos. Sin embargo, pues sí es un conocimiento bastante específico, profundo e importante. Itzel. Es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El maíz que compramos normalmente, pues por la mezcla ya genética que tiene, ya es más, bueno, se puede digerir más fácil, ¿no? Pero esos como el maíz morado y todos los demás son los que sí ya necesitan una nixtamalización. Todos, para hacer tortillas y para ciertas preparaciones, Irving, todos los maíces se nixtamalizan. El que tú conoces, a lo mejor que compras, habrá que ver qué tipo de producto es el que se consume o el que se encuentra. Hay ya maíces que se encuentran en bolsa en centros comerciales, que ya están nixtamalizados, o sea que ya llevan un proceso. Por ejemplo, las harinas de maíz que te venden como maseca, esas ya tuvieron que llevar un proceso de nixtamalización ese maíz. Es decir, el maíz
se produjo el proceso de nixtamalización, se llevó a hacer masa y después se deshidrató para formarlo harina. Ok, chef. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Itzel, ¿tenías una duda? Hola, chef. Pues nada más para profundizar un poco de lo que comentaba Irving. Sí. Bueno, pues ahora que ha quedado claro que la nixtamalización pues es un proceso que se tiene que llevar de manera general en el maíz antes del consumo humano, pues es precisamente por el contenido de aflatoxinas. Así es. Ajá. Entonces, debido a que el grano se tiene que almacenar pues ya limpio, sano, seco y fresco, pues eso previamente para controlar insectos. Ajá. Entonces, después viene el proceso de la nixtamalización y eso disminuye aproximadamente entre un 60 a un 70% del contenido de aflatoxinas. Las aflatoxinas es la razón por la cual se nixtamaliza, a consideración mía, claro. Y bueno, pues nada más ahí para profundizar un poquito en el tema de la nixtamalización, que veo que genera un poquito de dudas. Claro, Itzel. Sí, muchísimas gracias. Bueno, como tal, esa es una de las razones. Sin embargo, también la biodisponibilidad de la tiamina, que también es de la niacina, perdón, que es también muy importante poderlo hacer la nixtamalización para que esto se desarrolle. Ahora, para los chicos que no sepan qué son las aflatoxinas, son compuestos tóxicos presentes en algunos cereales que pudieran generar problemas en la salud, inclusive la muerte. En la mayoría de los cereales que se conservan en almacenes se puede producir esta toxina, en el café, en el maíz, en el sorgo, en el trigo, etcétera, cereales que por sus condiciones de almacenamiento pudieran generar esta toxina. Ese es uno de los motivos por los cuales también se hace este tratamiento. Muchísimas gracias. Pues bien, chicos, ¿alguna otra duda, algún comentario, algo que deseen hacer? Yo, chef, no sé si usted tenga otro procedimiento, digo, aquí por cuestiones de tradición, en el caso de los tamales como los que yo hice, que fueron los norteños, para verificar si la masa ya está correctamente batida, trabajada, lo que hago es que en un vaso con agua, ya que creo que ya está la masa, dejo caer una pequeña cantidad dentro del agua y esta tiene que flotar, que subir a la superficie, más no sé si haya alguna otra forma de saber cuando ya la masa esté lista. Digo, este es un método que pues aquí en la familia siempre se ha utilizado. Claro. Sí, en este caso, digo, habrá que entender por qué es que pues esta masa flotaría en un vaso de agua. No necesariamente querría decir que ya está bien integrada. En este caso, pues el poder integrar todos los ingredientes, yo creo que solamente con la experiencia y de manera visual y a lo mejor en cuestión de la textura nos podríamos nosotros dar cuenta cuando ya está completamente bien integrada. Aquí recordemos que como tal, esa bolita que tú pondrías en el vaso de agua, tenemos una concentración muy alta ya sea de manteca de cerdo o de mantequilla, y recordemos que siempre nuestros lípidos o nuestras grasas van a tener una menor densidad que el agua, por eso van a flotar. Entonces, supongamos que la parte que tú tomas para hacer la prueba, pues coincide que tienes ahí un poquito más de grasa que en otras, flotaría, sin embargo no querría decir que está completamente integrado. Aquí yo creo que más bien sería un tema tanto de la experiencia visual y textural, que podamos en base a la textura, en base a la observación, ver cuando ya está bien integrados todos nuestros ingredientes. Toño. Ok, chef. Vale. Chicos, pues miren, la verdad es que este taller estoy muy contento de que se haya desarrollado de esta manera. Quiero agradecer a Antonio Sáenz, a Diana Erika y a Alicia por su disposición, por haber dado un taller de verdad muy, muy ameno, muy interesante, el haber aportado sus conocimientos y el habernos brindado la oportunidad de poder escuchar este tema tan interesante
de los tamales. Les pido de favor que en la sección del chat escriban un comentario acerca del taller para sus compañeros. Les agradezco muchísimo la atención. Toño, Ali, Eri, muchísimas gracias por el apoyo. Y pues estamos en contacto para avisarles el siguiente taller, cuándo lo tendríamos y de qué temática la tendríamos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, chef. Gracias. Al contrario. Gracias, chef. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Gracias, cuídense mucho. No olviden dejar su Felicidades, comentario. chicos. Aquí mismo, ¿verdad, chef? Sí, en la sección del chat, si me hacen favor, porfas. Gracias. Cuídense. Bonito fin de semana. Gracias, chef, igualmente.